Lo que nadie cuenta sobre los 12 discípulos de Jesús comienza en la orilla, donde el aire sabe a sal y a pescado, y el primer sol dibuja una línea de luz sobre el mar de Galilea. Imagina las redes mojadas extendidas sobre la arena, el crujir de las tablas de la barca, el olor a brea y a humo de brasas donde se fríe el desayuno. Allí, entre el trabajo de todos los días y las conversaciones truncas por la faena, Jesús extendió una invitación que cambiaría la historia. Síganme. Mateo 4, 18, 20. No fue un llamamiento desde la cima del poder, sino una palabra dicha a hombres comunes, manos callosas y vidas tejidas con rutina y expectativas humanas. No se trata aquí de curiosidades sensacionalistas ni de secretos conspirativos. Lo que te propongo es otra mirada. La carne y el hueso de aquellos que acompañaron a Cristo, sus virtudes y defectos, los episodios que la Escritura registra y las tradiciones que la Iglesia conservó. A veces las leyendas llenaron huecos que la Biblia no describe. Otras veces, la Escritura muestra rostros tan cercanos que duele mirarlos. Este relato busca honrar ambas fuentes. Lo que la Escritura afirma y lo que la memoria de la Iglesia, con toda su fragilidad, ha añadido. Porque entender a estos hombres es entender cómo Dios suele obrar. No sobre lo perfecto, sino sobre lo ordinario. Antes de seguir, toma un instante para colocar tu vida en esa orilla. ¿Qué red estás dispuesto a soltar hoy si una voz te llama? Si sientes que te interesa una exploración completa de cada discípulo en esta serie, suscríbete para no perder los episodios dedicados a cada uno. Mantén esa pregunta en la cabeza. Volveremos a ella muchas veces. Pedro. Imagina a un hombre con los pies todavía salpicados de agua, la túnica pegada al cuerpo, el aliento todavía entre humo y salitre. Se le llamaba Simón, pescador de oficio. Luego, una escena pequeña y definitiva. Jesús se le acerca, mira sus manos curtidas y le dice que ahora será llamado Pedro, la roca. Mateo 16, 18. Esa promesa suena a grandeza, pero antes y después de ella, hubo episodios de humana fragilidad. Es el mismo que, en otro momento, se atrevió a dar un paso fuera de la barca y caminar hacia Jesús sobre las olas, y que, al ver el viento, comenzó a hundirse. Mateo 14, 28, 31. Es también el que negó conocer a Jesús en la noche del juicio, 3 veces, antes del canto del gallo. Mateo 26, 69, 75. La Escritura no oculta esos tropiezos ni los disfraza. Pedro es presentado como figura de liderazgo, sí, pero también como símbolo de la fragilidad humana. Después de la resurrección, la Escritura registra una restauración que no borra el pasado, pero le da un rumbo. Jesús pregunta a Pedro 3 veces si le ama, y le encarga apacentar su rebaño. Juan 21, 15, 17. Es una escena curativa. No es una absolución mágica, sino una entrega que transforma la culpabilidad en servicio. Según la tradición, Pedro moriría como testigo supremo. Fuentes patrísticas afirman que fue martirizado en Roma, con la cabeza abajo, por su propia petición, aunque ese detalle pertenece al campo de la memoria eclesial, más que al registro bíblico formal. ¿Qué nos enseña Pedro? Que la cercanía a Cristo no inmuniza contra el fracaso, pero que el fracaso puede convertirse en inicio de una misión restaurada. ¿Qué parte de la historia de Pedro reconozco en mis propias caídas? Andrés. En la penumbra del amanecer, antes de cualquier fama, Andrés aparece como puente. Era hermano de Pedro, pescador también, aquel que, después de encontrarse con Jesús, fue a buscar a su hermano y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Juan 1:40-42. La escena tiene la simplicidad de un encuentro que se comparte, la noticia de la salvación que corre hacia el hermano, como una luz que se quiere mostrar. La Escritura lo describe como alguien que trae, que presenta. En muchas tradiciones, Andrés viaja más lejos que muchos otros. Según relatos patrísticos posteriores, predicó en regiones como Sitia o Grecia, y habría sufrido martirio en Patras,
donde se le habría crucificado en una cruz en forma de X. Estas afirmaciones deben leerse como parte de la memoria de las primeras comunidades que intentaron contar dónde y cómo se extendió el mensaje, no como datos verificados por la Escritura. La enseñanza que trae Andrés es discreta, pero poderosa. Muchas veces la misión cristiana no exige protagonismo, sino fidelidad para señalar a Cristo. En un mundo que mide por alcance y por cifras, Andrés nos recuerda el valor del acto de traer a alguien al encuentro. ¿A quién he traído yo últimamente para que vea lo que yo he visto? Santiago y Juan, los hijos del trueno. La imagen de estos hermanos se graba en contraste. Energía joven, ambición latente, y al mismo tiempo, una pasión que puede volverse fuego. Jesús los llama mientras arreglan redes, y en breve, los apoda Boanerges, hijos del trueno. Marcos 3:17. Vienen de una casa donde la fe parece haber estado presente, y su respuesta fue inmediata. Fueron testigos de momentos que pocos vieron. La transfiguración en el monte, donde Jesús cambió de semblante y habló con Moisés y Elías, Mateo 17:1-9. Estuvieron también en el huerto de Getsemaní, en la hora oscura, Marcos 14:33. Santiago, el mayor, encuentra su destino trágico y temprano. La Escritura registra que fue ejecutado por orden de Herodes Agripa. Hechos 12:1-2. Es uno de los primeros mártires entre los apóstoles, y ese dato bíblico muestra cuán real era el costo de ser testigo. Juan, por su parte, transita de la vehemencia juvenil a una madurez distinta. Es llamado el discípulo amado en el Evangelio que lleva su huella, Juan 13:23, 19:26. Permanece junto a la cruz de Jesús, recibe de él el encargo de cuidar a María, y más tarde, asume un papel de testigo que lo lleva a escribir y a conservar recuerdos. Según la tradición, vivió hasta la ancianidad en Éfeso, donde su estilo pastoral y su teología se hicieron patentes en cartas que enfatizan el amor y la verdad. Aquí la Escritura y la memoria convergen. La pasión puede, si se modela por la gracia, transformarse en fidelidad paciente. El contraste entre Santiago y Juan ofrece una lección doble. La pasión puede costar la vida, y puede también convertirse en ternura. ¿En cuál de los dos me veo hoy? ¿En la urgencia que exige consumación o en la fidelidad que perdura? Felipe. Un día, ante el llamado de Jesús, Felipe respondió con una de las palabras más simples y más humanas del Evangelio. Ven y mira. Juan 1:45-46. La escena que define a Felipe no es dramática, sino ternamente práctica. Conoce a Jesús, lo presenta a otros y acompaña la curiosidad hacia el descubrimiento. Hay un episodio significativo en el que Felipe pide a Jesús que les muestre al Padre, y la respuesta del Maestro no es didáctica solamente, sino reveladora. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Juan 14:8-9. El texto no describe largos discursos teológicos de Felipe, más bien resalta su apertura a comprender y su disposición a llevar a otros. Tradicionalmente se cuenta que Felipe predicó en regiones orientales y que sufrió martirio, pero, como con otras atribuciones geográficas y de muerte, esas afirmaciones proceden de la tradición patrística y deben distinguirse del testimonio directo de las Escrituras. Lo que sí registra el Evangelio es su rol como mediador de encuentros. Suele llevar a otros al borde del descubrimiento. Si la fe es un descubrimiento, Felipe nos recuerda que la trayectoria de llevar a alguien a ver sigue siendo una de las formas más concretas de amor cristiano. ¿A quién invitarías hoy a venir y ver? Bartolomé, también identificado a menudo con el llamado Natanael, es un personaje que pasa de la sospecha a la confesión. La escena inicial lo muestra sentado bajo la higuera, quizá serio, tal vez incrédulo, cuando recibe la noticia de que han encontrado al Mesías. Juan 1:45-51. Su primera reacción es de desconfianza. De Nazaret puede salir algo bueno, pero al encontrarse con Jesús, su escepticismo se disipa,
y pronuncia una confesión corta y rotunda. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Jesús, lejos de corregirlo por su escepticismo, le promete visiones mayores, lo invita a ver el cielo abierto. Juan 1:51. Ese pasaje es una de las escenas más limpias sobre cómo un encuentro personal transforma la sospecha en convicción. Fuera del Evangelio, la vida posterior de Bartolomé queda envuelta en tradiciones diversas que lo sitúan en misiones a la India, Armenia u otras regiones, y que incluso narran martirios con detalles dispares. Nuevamente, esas historias pertenecen al archivo de la memoria de la Iglesia, y no siempre son verificables por las Escrituras. Sin embargo, el núcleo de su historia, la conversión del escepticismo a la fe, es un modelo para quienes hoy dudan más por hábito que por búsqueda honesta. ¿Dónde llevo yo mi escepticismo? ¿Hacia una postura cerrada o hacia una pregunta que busca encontrarse con la verdad? Tomás. Cuando la multitud aplaudía y la esperanza parecía encendida, Tomás asomaba distinto. Era el que hablaba con honestidad de sus dudas. Era también quien no temía decir lo que muchos escondían. El episodio más conocido de Tomás aparece después de la resurrección. No estaba con los demás cuando Jesús se les mostró por primera vez, y dijo con crudeza que no creería hasta tocar las marcas de los clavos y poner su mano en el costado del Señor. Juan 20:24-25. Cuando Jesús se deja ver y ofrece precisamente ese encuentro, «Trae tu dedo, mira mis manos», Tomás responde con la confesión más explícita de fe en el Evangelio. «Señor mío y Dios mío». Juan 20:27-28. La Escritura no ridiculiza su duda, más bien la incorpora como parte legítima de la búsqueda humana. Según la tradición, Tomás no se quedó en la duda. Se dice que viajó hasta la India, donde predicó, y según relatos de las iglesias orientales, fue martirizado. Estas narraciones han sido tan significativas para la identidad cristiana de regiones enteras que, aunque pertenecen a la tradición más que al texto evangélico, han modelado la memoria de su servicio misionero. La lección de Tomás es necesaria hoy. La duda no es enemiga de la fe. Puede ser peldaño para una fe que ha visto y ha pensado. ¿Qué preguntas guardo que quizá necesitan un encuentro honesto con la realidad de Cristo? Mateo, conocido también como Leví, aparece en escena en un recuadro social distinto. Sentado en la mesa del recaudador de impuestos, considerado traidor por muchos de sus compatriotas por colaborar con el poder imperial. Mateo 9:9. Cuando Jesús lo llama, la respuesta es inmediata. Sígueme. Lo que sucede después no es solo una conversión moral, sino una transformación de identidad. Mateo pasa de ser un colector de impuestos a alguien que acompaña, registra, y, según la tradición antigua, pone por escrito un testimonio que sería el Evangelio que lleva su nombre. Aunque la atribución de la autoría del Evangelio a Mateo forma parte de la tradición patrística y de la aceptación temprana en las comunidades, la Escritura misma presenta a Mateo como llamado y como alguien que, tras el encuentro, reorganiza su vida alrededor del seguimiento. La narración bíblica subraya la gracia que transforma lo despreciado en instrumento. La figura de Mateo muestra que incluso la profesión que más separa a un hombre de su pueblo puede ser redimida por la palabra de Jesús. En nuestra época, donde los prejuicios sociales siguen marcando identidades, la vida de Mateo nos interpela. ¿Qué parte de mi pasado pienso que me inhabilita para servir? ¿Y cómo la gracia puede reescribir esa historia? Santiago, hijo de Alfeo. Entre las figuras más discretas de la lista aparece Santiago, a veces llamado el menor, para diferenciarlo del otro Santiago. La Escritura lo nombra, lo ubica, pero no lo expone en grandes declaraciones o episodios dramáticos. Es precisamente esa discreción la que nos habla de otro tipo de fidelidad, la del que sirve en la sombra. En las comunidades primeras,
La presencia de personas como Santiago tenía un valor inmenso. Mantener el tejido cotidiano de la fe, sostener reuniones, ser testigo silencioso de la resurrección. Las tradiciones le atribuyen a veces viajes o muerte misionera, pero una vez más, esas afirmaciones deben leerse con cautela. Lo que la Escritura exhibe es más austero. La realidad de un seguimiento que no busca la primera fila. Su ejemplo plantea una pregunta pequeña y profunda. ¿Qué valor doy al servicio que no recibe elogios públicos? Si la vocación cristiana fuera solo para héroes, habría pocas iglesias, pero la presencia fiel de discípulos anónimos como Santiago sostiene la comunidad. ¿Qué espacio ocupo yo para el servicio discreto? Entre estos relatos, la línea que une llamado, fragilidad y restauración se hace visible. En unos, la caída expone la humanidad. En otros, la fidelidad cotidiana muestra la paciencia de Dios para con vidas ordinarias. La Escritura nos da escenas limpias y directas. Llamados en la orilla. Mateo 4, 18, 20. Confesiones públicas. Mateo 16, 13, 20. Juan 20, 28. Momentos de duda. Juan 20, 24, 25. Las tradiciones patrísticas, por su parte, llenan la geografía de su misión. Grecia, India, Roma, Armenia, con relatos que expresan la memoria de la expansión del Evangelio, aunque no siempre puedan confirmarse por documentación contemporánea. Es esencial, al leer ambos tipos de fuentes, mantener la distinción. Según la Escritura. ¿Qué dice? Según la tradición. ¿Qué añade la memoria de la Iglesia? En la próxima etapa de este relato, nos acercaremos a otros personajes del grupo. Judas Tadeo y Simón el Celote, Judas Iscariote y Matías, y la figura transformadora de Saulo, llamado Pablo. La tensión entre traición y restauración, entre fervor y callada fidelidad, todavía no ha alcanzado su clímax. Las escenas que faltan van a mostrar cómo estos hombres, desde distintos puntos de partida, se volvieron testigos que moldearon la historia de la Iglesia. Pero antes de seguir, haz la pregunta que volveré a colocar al final de cada historia. ¿Qué rasgo de estos discípulos percibo en mí hoy, y qué estaré dispuesto a dejar en la orilla por seguir? Judas Tadeo. Imagina a quien pregunta con honestidad, podría ser su subtítulo. Su nombre aparece en las listas evangélicas con pocas letras, pero con una presencia que interroga. Es el que pide una manifestación pública de Jesús, y que por su pregunta, refleja la inquietud de muchos creyentes. En el Evangelio de Juan hay un momento en que, en medio de las palabras de despedida de Jesús, un Judas, no el Iscariote, levanta la voz y dice: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14, 22. La pregunta revela algo humano y necesario. El deseo de ver, de recibir confirmación, de entender cómo la gloria de Dios se relaciona con la vida cotidiana y la comunidad. Ese rasgo inquieto y práctico se combina con la figura que la tradición cristiana posterior recordaría. Tadeo, o Lebeo, en algunas listas, Lucas 6:16, Marcos 3:18. Según la Escritura, su testimonio fue parte del círculo que acompañó a Jesús desde la Galilea hasta la tumba vacía. La historia bíblica lo ubica junto, no en el teatro central de discursos polémicos, sino en el coro fiel que escuchó, aprendió y fue enviado. La carta breve que lleva el nombre de Judas en el Nuevo Testamento, si bien la autoría exacta ha sido motivo de discusión entre los estudiosos, alza una voz vigorosa contra falsos maestros y exhorta a la perseverancia en la fe. La pregunta que planteamos ante su figura es doble. Primera, ¿fue él el autor de esa epístola? Y segunda, ¿qué nos enseña su actitud inquisitiva y su defensa de la verdad? Aquí es preciso separar lo que la Escritura hace patente de lo que la memoria de la Iglesia añadió. En el canon bíblico, Judas aparece como discípulo y posiblemente como autor o inspirador de una carta que advierte sobre la distorsión del Evangelio. Judas 1. Según la tradición patrística,
Tadeo habría llevado el Evangelio a Siria o a otras naciones, y en algunos relatos es venerado como patrón de causas desesperadas. Estas afirmaciones son expresiones de la memoria eclesial, que, con el paso del tiempo, quiso resaltar el valor de su pregunta y su defensa de la verdad, pero no pueden elevarse al rango de información bíblica sin la correspondiente advertencia. Según la tradición, la lección de Judas Tadeo llega desde la tensión constructiva entre duda y determinación. Su pregunta a Jesús no es un signo de flaqueza, sino de búsqueda de significado. Y la carta atribuida a él, si es su voz, muestra a alguien que tomó en serio la verdad doctrinal y la práctica de la comunidad. En una época en que la fe se mezcla con opiniones y con interpretaciones múltiples, la figura de Tadeo nos invita a interrogarnos con humildad y a defender la verdad con valentía. ¿Qué verdad necesito defender hoy? ¿Y con qué valentía la expondré en mi contexto? Simón el Celote. Imagina a quien llegó con un fuego en la sangre y lo convirtió en servicio. Esa sería la imagen que ayuda a entrar en su historia. La etiqueta, el Celote, sugiere un pasado y una afinidad que inquietan a los lectores modernos. En la Palestina del siglo I, la palabra celote podía asociarse a fervor nacionalista, a un ardor que no se contentaba con la sumisión a Roma. Las listas evangélicas lo mencionan de forma contigua a los otros, sin añadir grandes discursos. Mateo 10:4, Lucas 6:15. De nuevo, la Escritura no ofrece un perfil extenso. Lo que nos llega es el nombre y la inclusión en el grupo llamado por Jesús. A partir de ese apodo, la tradición y la reflexión histórica han elaborado hipótesis. Quizá Simón fue miembro de algún grupo que aplaudía la resistencia contra la opresión. Quizá fue un fervoroso que buscaba restablecer la justicia por vías violentas. Pero la Escritura no confirma esos detalles. Lo que sí muestra el relato evangélico es que Jesús no llama a un club de virtuosos pacíficos, sino que reúne a hombres con pasados variados, pescadores, publicanos, buscadores y posiblemente hombres de acción. El punto decisivo es la transformación. El llamado de Jesús no neutraliza la pasión de Simón, la reconduce. En la comunidad post-resurrección, esa energía se convierte en testimonio, no en violencia. Según relatos patrísticos tardíos, se le atribuye misión en regiones orientales y un final de martirio, pero tales narraciones pertenecen al archivo de la tradición. En términos pastorales, la figura de Simón el Celote sirve para una advertencia y una promesa. Advertencia, porque la pasión sin orientación puede volverse destructiva. Promesa, porque cuando la pasión se somete a la enseñanza de Cristo, puede devenir en una fuerza misionera. El cristiano que siente un ardor en su interior está invitado a preguntarse: ¿mi fuego busca afirmarme o busca servir? ¿De qué manera mi energía puede ser ofrecida para la reconciliación y la predicación? Judas Iscariote. Imagina a quien caminó junto al Maestro y vendió la palabra por dinero. Así empieza la historia que a todos nos resulta incómoda. Su nombre retumba en la memoria cristiana como sinónimo de traición, y la Escritura es implacable al relatar su acto. Judas pacta con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Mateo 26:14-16. El Evangelio no lo presenta como un personaje unidimensional. En varios pasajes aparece como el tesorero del grupo, aquel que tenía la bolsa común, Juan 12:6, con una responsabilidad práctica y una cercanía que, paradójicamente, facilitó el golpe. El relato evangélico no evita los matices teológicos. Hay pasajes que parecen implicar la intervención de Satanás, Juan 13:27, o la predicción de la traición como cumplimiento de los Salmos, Mateo 26:24. Y allí se instala una tensión que ha inquietado a creyentes y teólogos durante siglos. ¿Cómo conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? La Escritura registra ambos elementos. La traición fue un hecho humano y culpable,
y al mismo tiempo su lugar en la historia del triunfo de Dios se ajusta a antiguas escrituras. Los evangelios mantienen la tensión sin resolverla en términos filosóficos. Muestran la libertad humana que opta por el dinero, la desesperación que sigue y el remordimiento que no produce conversión redentora. Los desenlaces narrados en los evangelios también difieren en detalles sobre la muerte de Judas. Mateo 27, 3, 5. Hechos 1, 18 ofrecen versiones que no coinciden plenamente en la forma. Esos datos ilustran dos cosas. Por un lado, la complejidad de las fuentes antiguas. Por otro, la necesidad de no construir una teología extrema sobre una sola vida. En términos morales, la historia de Judas es una advertencia severa. La cercanía a Jesús no sustituye la conversión del corazón. Estar en la misma mesa que el Maestro no garantiza la comunión con Él. Pero hay otra lección que el relato invita a contemplar: el peligro de la codicia que camufla motivos teológicos o valorativos. Judas no es caricatura. Fue un hombre que trató con dinero, que vio milagros, que conoció las palabras de Jesús, y aún así decidió entregar al Maestro. Su figura obliga a preguntar por las grietas del alma. ¿Qué me hace traicionar mis principios? ¿Dónde permito que el interés mezquino opaque la fidelidad? El remordimiento de Judas no conduce a la esperanza. Sin embargo, la Escritura ofrece a la comunidad modelos de restauración distintos. Pedro, por ejemplo, que muestran que incluso la caída más grave no escapa a la posibilidad de arrepentimiento y restauración, si hay verdadera conversión. El contraste entre Judas y Pedro constituye entonces una de las lecciones más duras y útiles para la vida cristiana. Proximidad sin entrega puede ser más peligrosa que lejanía honesta. Matías. Imagina al elegido para completar una convivencia. Su historia comienza donde la comunidad se pregunta cómo seguir tras la traición y la pérdida visible de uno de los 12. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro se alza para recordar que la Escritura había anticipado la traición, y que era necesario que el grupo restableciera el número simbólico de 12, correspondiendo a las 12 tribus de Israel. Hechos 1:15-26. El criterio para elegir fue claro y sobrio. El nuevo debía ser alguien que hubiese acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Testigo de la resurrección. 2 nombres se proponen, se ora, se echa suertes, y cae el nombre de Matías. La inclusión de Matías responde a una necesidad comunitaria: continuidad y testimonio. La iglesia primitiva no consideró que la ausencia de Judas se resolviera por simple proporción numérica. Quiso a alguien que pudiera testimoniar del mismo camino que los demás habían seguido. Su elección no eleva a Matías al rango de fama posterior. De hecho, la Escritura no registra su ministerio con detalle. La tradición posterior intenta completar su biografía con misiones y con un final martirial en ciertas regiones. Pero esos relatos, como en tantos otros casos, pertenecen a la memoria que quiso honrar la figura de quien fue escogido para sostener la comunión apostólica. La escena de la elección de Matías imprime 3 enseñanzas prácticas. Primero, la necesidad de criterios claros para el liderazgo. La comunidad puso por delante la experiencia de seguimiento y la cercanía a los hechos fundantes. Segundo, la humildad. Matías entra sin fanfarria a una historia que ya estaba viva. Tercero, la confianza en la guía de Dios. La decisión se acompañó de oración y de la aceptación de los medios, incluso la suerte, como expresión de entregarse a la voluntad divina. Para la iglesia moderna, Matías recuerda que no toda obra visible requiere protagonismo. A veces lo decisivo es ser elegido para sostener la continuidad, en el anonimato del servicio fiel. ¿Qué papel silencioso me está llamando la comunidad a ocupar? Pablo. Imagina al perseguidor que se convirtió en mensajero de la gracia. Pocas figuras del Nuevo Testamento provocan tanto dramatismo y teología condensada como Saulo de Tarso, el hombre que perseguía la iglesia y que, en el camino a Damasco, encontró a Jesús resucitado. Hechos 9:13-6.
Su experiencia no fue un matiz entre otros, fue un quiebre que remodeló la historia cristiana. Las narraciones del libro de los Hechos y las propias cartas de Pablo ofrecen múltiples ventanas. Su formación farisea, su celo en la ley, su conversión extraordinaria, sus viajes misioneros, sus prisiones y su elaboración teológica. La escena fundacional para Pablo es violenta en su simbolismo. Luz desde el cielo, voz que pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese instante el perseguidor deja de serlo. Queda ciego por unos días, come, se baña en la curación mediante Ananías. Y comienza una nueva vida que lo llevará a identificarse con Cristo de un modo radical. Pablo mismo, escribiendo a los Corintios, llega a decir que Jesús le apareció a mí de manera especial. 1 Corintios 15:8. Subrayando que su autoridad apostólica descansa en una experiencia fundante, comparable a las apariciones a los demás apóstoles. Teológicamente, Pablo formuló con intensidad la centralidad de la gracia. Su vida de perseguidor convertido es paradigma para su enseñanza de que la salvación es don, no recompensa. En cartas como Romanos y Gálatas, articula conceptos: justificación por la fe, unión con Cristo, la libertad cristiana, que moldearon la teología posterior. Pero reducir a Pablo a un sistema sería perder su humanidad. El apóstol fue un hombre de tensiones, de cartas encendidas y de ternura, de contradicciones personales y de coraje. Sus viajes misioneros muestran a un hombre que enfrentó mares, oposiciones, dudas internas y rupturas comunitarias, y aún así persistió en el anuncio. Una pregunta biográfica que merece cuidado. Pablo no fue uno de los 12, y sin embargo el cristianismo primitivo lo reconoce como apóstol. Él mismo defiende su vocación con argumentos de experiencia revelada y con el mandato que cree haber recibido. Me envió a los gentiles. Romanos 11:13, Gálatas 2:7. Esa expansión del apostolado fue necesaria para llevar el mensaje más allá de las fronteras judías, y su contribución teológica cambió la manera de entender la inclusión de los pueblos. No debemos olvidar que la centralidad de Pablo es histórica y teológica, y que su ministerio fue también causa de debates. ¿Cómo integrar la ley, el lugar de las prácticas judías, la autoridad apostólica propia de los 12 frente a la de Pablo? Todas son preguntas que la comunidad temprana tuvo que enfrentar. Respecto al final de su vida y a su martirio, la tradición sostiene que Pablo murió en Roma, víctima de persecución, y que su testimonio culminó allí en fidelidad. Esta memoria, aunque valiosa, se apoya en fuentes extrabíblicas que deben introducirse con la fórmula habitual. Según la tradición. Lo que sí aparece con claridad en la escritura y en las cartas es el legado teológico. La convicción de que la gracia transforma identidades, que los pecados más graves pueden ser perdonados, y que la misión exige entregar la vida por el Evangelio. La conversión de Pablo plantea una última pregunta. ¿Qué parte de mi historia puede ser reescrita por el encuentro con Cristo si doy la vuelta y me dejo transformar? Clímax, traición, restauración y Pentecostés. Al mirar el arco que une a Judas y a Pedro, y que concluye en la efusión del Espíritu en Pentecostés, se percibe el movimiento decisivo de la narrativa apostólica. La traición revela la fragilidad humana y la urgencia de una obra de restauración. La negación de Pedro y su posterior restauración por la palabra de Jesús muestran que el fracaso puede ser redimido. Pentecostés no es un premio al mérito. Es el don que capacita a los frágiles para convertirse en testigos audaces. Hechos 2. Aquellos que habían dudado, discutido, amado y traicionado, recibirían el Espíritu, y desde esa nueva realidad salirían a la misión. El relato de Pentecostés no borra las heridas, las asume y las orienta hacia la misión. Desde allí se fundan comunidades, se escriben cartas, se confrontan herejías y se modelan prácticas de fe. La iglesia primitiva, con todos sus defectos humanos, avanzó porque creyó que Dios obra en,
y a través de personas reales, imperfectas pero disponibles. En la tensión entre lo que la Escritura presenta y lo que la tradición añade, se asienta una lección para hoy. La historia de la Iglesia no pretende enmascarar la debilidad humana, la testimonia y la redirige. Aplicación final y llamada. Lo que nadie cuenta, y al mismo tiempo lo que más importa, no es un secreto sensacionalista, sino una verdad pastoral. Dios escoge a hombres de carne y hueso, con pasados turbios y futuros inciertos, y los envía. El itinerario de los 12, completado por Matías y radicalizado por Pablo, es una geografía de conversión y de misión que nos interpela de modo personal. Cada figura es un espejo y una pregunta. ¿En qué me parezco a Pedro, que cae y que también recibe restauración? ¿En qué me parezco a Judas, que se acercó pero no cambió? ¿En qué me parezco a Tomás, que necesita ver, y tras ver, confiesa con convicción? ¿Qué fidelidad silenciosa puedo ofrecer como Santiago, hijo de Alfeo? ¿Y qué impulso puedo transformar como Simón el Celote? Te invito en concreto a una práctica que honre estas lecciones. Esta semana, lee despacio los pasajes que hemos citado. Mateo 4:18-20, Juan 1:40-42, Mateo 16:13-20, Juan 20:24-28, Hechos 1:15-26, Hechos 2, Hechos 9:3-6, y subraya una palabra que te golpee. Luego comparte con alguien esa palabra y pregunta cómo la van a vivir juntos. La transformación de los discípulos no fue un fenómeno aislado, fue una dinámica comunitaria que implicó arrepentimiento, enseñanza y envío. Si esta historia te ha movido, compártela con alguien que necesite escuchar que Dios obra en personas reales, imperfectas pero llamables. Suscríbete para recibir más episodios donde desgranaremos en detalle la vida de cada uno de los 12 y las fuentes patrísticas que la Iglesia ha conservado, siempre distinguiendo lo que es escritura de lo que es tradición. Escribe en los comentarios cuál discípulo te sorprendió más y por qué. Me interesa saber qué parte de esta narración toca tu propia orilla. Que la memoria de aquellos que siguieron a Jesús nos inspire, no para idealizar sus figuras, sino para reconocer que el llamado divino llega a la vida cotidiana, a las barcas, a las mesas de recaudación, a los caminos de persecución y a las casas silenciosas, y que la respuesta puede transformar de forma inusitada. Que la gracia que alcanzó a Pedro, a Pablo y a los otros haga énfasis hoy donde más lo necesita, en corazones que buscan, en manos dispuestas y en labios que se animan a decir, sígueme. Bendición breve. Que la paz del Señor, que pasó por la fragilidad humana, te sostenga y te envíe a ser testigo allí donde estés.